Cinema. Así me gusta, Ferran. Siempre lanzando la melodía adecuada, No, súper interesante lo que ha dicho Altarriba. De hecho, ya ha planteado muchísimas de las reflexiones que también quería proponer hoy, pero evidentemente no desde la perspectiva del cómic, sino la del cine. Al final, en esta gran empanada cultural todo cabe. Y como apuntábamos al principio del programa, uno de los aspectos más sorprendentes del noir en cuanto al cine, ¿no? Y en cuanto a género clásico, es que se supone, y hacía la broma, ¿no?, al principio de que llegó a su fin hace más de 50 años. Estamos hablando de que la última película que se considera una película de cine negro como tal dentro del género clásico es Set de Mal, Touch of Evil, ¿no?, de nuestro querido Orson Welles. Se supone que es la última, y desde esos 58 hasta la actualidad han seguido llegando numerosas películas con la etiqueta noir, ¿no? En algunos casos, como decía, un noir que se queda solo con la parte más superficial, que no ahonda, ¿no?, en esa moral corrupta, y en otros no, en otros grandes obras, ¿no? Lo iremos viendo, como Chinatown, por ejemplo, del 74 de Polanski. Totalmente. Es un peliculón. Y ya digo, ¿por qué sigue llegando esto, ¿no? Hay una idea de apelar a esa oscuridad del alma que comentabas por en la editorial, o simplemente porque están enamorados del mítico detective solitario. En ese amor me incluyo, ¿no?, el Sam Spade o Philip Marlowe, que también encarnaba, ¿no?, nuestro querido Bogart. Ay, Humphrey. Ese Humphrey, claro que sí. Pero no olvidemos que en el 58 con Wells, repito, hace más de 50 años, llegaba a su máximo exponente. ¿Por qué se dice esto? No solo por el enorme tamaño corporal que adquirió, precisamente para esa película. Porque esta época ya estaba... No. Estaba precisamente para esa película. Su imagen es tan monstruosa. ¿Por qué? Porque está representando un monstruo en el fondo. El jefe de... No sé si tenéis fresca la película, así de manera muy breve. Recordad que es Quinlan, ¿no?, el jefe de policía, sí. que es un estadounidense que trabaja en la frontera con México. Trabaja ya en México. Y tiene este tamaño que es pretendidamente grotesco. Ya nada tenía que ver con esa elegancia detectivesca que he mencionado antes, que también encarnaba Bogart y a la que nos habían acostumbrado dentro de esa imagen del detective. ¿Y por qué? Porque había una destrucción moral total. Es decir, si Bogart venía de una moral un tanto dudosa, pero siempre al final apostaba, pues, por hacer las cosas bien, no por el bien, pero sí por... Bueno, la justicia. Sí, exacto. Final, sí. Vamos a hacerlo bien. En Quinlan es todo lo contrario. Es decir, la moral ha llegado a su fin, hay una justicia inexistente, el abuso, la mentira, la corrupción, y por lo tanto la muerte conceptual de la figura de este detective es la que de alguna manera justifica esa muerte del noir, y otras cosas que veremos más adelante, ¿no? Me hace gracia porque hablaba del abuso, la mentira, la corrupción, lo de la política, como la otredad, está ahí de fondo. Tampoco es que ellos no nos dejan, de hecho. Llevamos 6 meses de panada en realidad, y casi que tenemos que hacer cada 6 meses un especial de elecciones. Bueno, es que ellos no nos dejan, exacto, así está el tema. Y bueno, ¿y por qué te decía esto de que siempre es la música adecuada? ¿Qué es, Ferran? Bueno, porque me la mandas cada día, me dices, ponme esta. Hostia, no descubras las costuras, tío. Y fins aquí la magia de la radio. Por cierto, antes de que continúes, curioso cómo vemos ahora Nuevo México, la frontera de México, porque la televisión sobre todo nos ha condicionado esos naranjas. Sí. Y en cambio, Filtro México. Acostumbrados como estamos a eso, cuando alguien ve Set de Mal ahora, una persona que no haya visto las películas en su momento dice, pues esto claramente no parece, esto no es México. ¿Cómo se han Claro, totalmente, la gente tiene una mentalidad... No, yo me acuerdo de ver Set de Mal hace ya años y decir... México es así, claro. Es que yo estoy acostumbrado a un México de mentira. Es cierto que el cine y en general las cuestiones culturales van cambiando el imaginario colectivo, ¿no? Exacto, Es totalmente cierto. Y esto que hablas del tonito miel, ocre, así, esto empieza con Traffic, con Soderbergh, que hace relativamente poco, ¿no? En el fondo, estamos hablando de ¿qué? ¿90s, 2000? Traffic 2001, por eso, 2002. O sea, que hace muy poquito y ya hemos cambiado totalmente el imaginario colectivo en relación a México. Veremos después como Winding Refn tiene algo que decir al respecto, porque él también en su última serie habla mucho de la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, y evidentemente no lo hace con tonos miel, ¿no? Pero de esta melodía tan jazzy, pero muy marcada por los ritmos latinos, que estamos escuchando, ¿por qué? Pues porque es la canción de Set de Mal, uno de los... Es el tema principal de exacto. De hecho, es con la canción con la que empieza, ¿no? El gran plano secuencia. No, Ferran, no. Bueno, no, ya, vale. No, te vas a poner me enfado. No, porque eso es un tema que
que, a ver, al final todos utilizamos expresiones que muchas veces no son fieles a la realidad, pero joder, todos sabemos lo que es un plano secuencia y la secuencia no acaba con el plano. Es decir, la explosión acaba con el plano. Hay una explosión, ¿no? Estamos hablando de casi 4 minutos, que para la época esto era un logro, un plano tan largo. Era casi una bobina entera. Exacto. Y entonces peta y hay un plano, no diríamos detalle, pero sí muy centrado en la explosión y vuelve a una idea de plano en movimiento. Por tanto, pero sí que es cierto que tú pones plano secuencia set de mal y todo el mundo lo nombra así. Plano secuencia, desde un punto de vista técnico, es eso. No, un plano secuencia es un plano que alberga distintas situaciones en un solo movimiento. Otra cosa es que tú quieras que a nivel de guión, eso no es una secuencia porque no tiene un principio y un final. No es un plano secuencia, es un plano largo. No es un plano para una secuencia. No es una secuencia en un plano, pero sí que es un plano secuencia. No, hay... Bueno, esto nos da para un programa, ¿eh? Si busqueu a YouTube plano seqüència set de mal, l'únic l'únic dislike que hi ha del vídeo és el de la No, posa footage not found y al usuario es Adriano Calero. Odio a los que dicen que eso es un plano secuencia, pero da igual, sigamos. Mancini. Tú eres guionista, yo soy técnico audiovisual. Mancini. ¿Quién es lo que estamos escuchando? A Henry Mancini, ¿no? Mancini. Aquí puedo hacer un pequeño Kit Kat que nos aleja del noir, o no lo sé. Porque en el fondo lo que estamos escuchando es su primera composición en solitario. Había ya hecho pequeños pinitos en el mundo de las bandas sonoras, pero esta es la primera obra que él firma en su totalidad y ya sabéis que a partir de aquí le llegó la fama y con el tiempo grandes composiciones. Estamos hablando de 20 premios Grammys en toda su carrera, 17 nominaciones a los Oscar, de las cuales gana 4 y entre ellas, pues supongo que recordáis el mítico Moon River de Desayuno con Diamantes, de Breakfast at Tiffany's, de nuestro querido director Blake Edwards, que también está vinculado a esto que ahora va a sonar y que también es muy Mancini. Os suena, ¿no? Evidentemente. Pantera Rosa. Año 1963, Blake Edwards, una especie de noir blanco, diremos. Pero, ¿y esto siguiente? ¿Qué os parece lo que va a sonar ahora? ¿Lo vinculamos o no? Yo sí, claro, porque a mí me gusta mucho. Enorme. Inspector Clouseau. De hecho, este se llama A Shot in the Dark, también de Mancini, justo un año después, 1964, y traducido aquí, ¿no? El título como El nuevo caso del Inspector Clouseau. Que no Cousteau, que no es el del submarino, ¿eh? Pero grandes confusiones con eso como con el plano de secuencia, pero bueno. ¿Qué tienen estas pelis que no son noir? Porque lo tenemos claro, ¿no? Porque aquí hay un detective. De hecho, también esta canción se vincula a una serie de animación que se llama The Inspector. Y ahí, evidentemente, estaba el espíritu de Peter Sellers a modo de Jack Russo animado. Pero ¿por qué no es noir esto? Pues aunque también apelan a un poco a la oscuridad del alma, pero en un tono cómico. Porque, desde luego, no es por el rosa. Sí, no es por el rosa de la Pantera Rosa. La mateixa música ja és més juganera, ja té aquest punt de quasi atraco, podríem dir, ¿no? De persecución más que otra cosa, ¿no? Bueno, como de revisión, de relectura. De noir aquí hay muy poco y, como decía, no es por el rosa, porque veremos como en el neo-noir, esta nueva etiqueta que se ha sacado para nombrar lo que sigue llegando bajo el espíritu malvado del noir, el rosa queda muy bien, el rosa, el fucsia, el rojo, el neón... Que, por cierto, que hi ha molta gent que no ho sap. Pantera Rosa, molta gent coneix el monigote, els dibuixos animats, però la Pantera Rosa és un diamant. Sí, es un diamante. Es un diamante. De hecho, cuando empieza la película, hay un plano, ¿no? Una secuencia, más o menos, donde se muestra ese colgante en el cuerpo de una niña que se lo está regalando el padre, no recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que la película empieza con la Pantera Rosa. ¿Y por qué decía que se lleva muy bien el noir con el rojo y con el neón en la actualidad? Pues bueno, preguntémoslo a Nicola Winding Refn, que yo diría que es, igual me contradecís, pero es seguramente el referente actual del noir. Totalmente. Y de noir hay mucho en el espíritu, en el alma, en la actitud, pero muy poco en el formato visual, ¿no? Sí en los contrastes, pero no en esa idea de blancos y negros. Y claro, es Drive, Solo Dios perdona, Demasiado joven para morir joven. Esto es un... O sea, sé que aquí un día medio la nombramos. Demasiado viejo. Exacto. Para morir Too joven. Old to Die Young. Sí, sí. Too Old to Die Young. No pasé, repito, no pasé de los 40, pero no porque sea mala, sino porque te pide mucho esta serie. Sí. Te pide mucho. Te pide mucho, sobre todo en cuanto a que nuestro tiempo no es el tiempo de la serie. Bueno, o sea, el tiempo fílmico, me refiero. No, nuestro tiempo va mucho más acelerado. El tiempo cinematográfico al que estamos acostumbrados nada tiene que ver. Bueno, pero estem parlant de que és el to de Drive, però en una sèrie que cada capítol... No, yo te diría que es més mucho lenta, más ¿no? densa. Y piensa que es una serie donde los capítulos duran 1 hora y media, entonces te exige que tú cada vez que quieras ver una serie, que la actitud no suele ser diferente, quieras ver una película. Tú te tienes que plantear que cada día vas a ver una película dentro de este mundo oscuro de Nicola Winding Refn, pero que para mí, hoy
hoy en día es el referente más exacto del noir, porque ya te digo, el danés, aparte de ser pedantón, el cineasta danés Nicolas Winding Refn, lo es en el fondo porque sabe que lo hace muy bien y sabe cómo dejarte un mal cuerpo. Hay una mirada a la oscuridad del hombre, de nuestro futuro y de nuestro destino, que te hace acordarte del vídeo aquel primero de su madre y después del vídeo aquel de la PM. Hi ha molta maldat en este món. Así es, señora. Eso sí que no ha cambiado. Pero volvamos al clásico noir, a ese cine de los años 40, que por razones evidentes, el crítico, más alta arriba nos lo ha recordado, el crítico Nino Frank. Nino Frank es en el fondo el responsable de esta etiqueta. En francés, porque aunque él no era de origen suizo, estaba afincado en París, y le llama film noir, y estamos hablando del año 1946, una época en que la pantalla hollywoodense, como decíamos al principio, del cine social gangsteril, había empezado a quedar marcada por esa oscuridad, ¿no? La herencia de la ley seca, la prohibición, la Gran Depresión, ¿no? Tras el crack del 29, y ya finalmente la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una situación que de alguna manera provocaba ese tipo de cine. Y a partir de entonces llegan obras maestras, ¿no? De notable oscuridad moral. Estamos hablando de El Halcón Maltés, de Houston, de Perdición de Billy Wilder. Todos los cineastas, ¿no? exiliados en Hollywood empiezan a jugar un poco con eso. Cineastas que han tocado otros géneros, pero que de alguna manera se sienten obligados a seguir en esa idea del noir. Estamos hablando de Laura, de Otto Preminger, La mujer del cuadro de Fritz Lang, que también tiene otra gran obra que se llama Perversidad, de Tours, Desvío, de Edgar Ulmer, El sueño eterno, de Howard Hawks, La dama de Shanghai, de Orson Welles otra vez, y su visión un tanto particular del noir. Y bueno, y podría seguir, pero la empanada no da para tantos ingredientes. Sobre todo porque el restaurante tiene horarios. La cocina tendrá que cerrar en 8 minutos. Sí, pues nada, pues invitemos al espectador a que siga impregnándose de esa oscuridad y que lo haga desde 1000 perspectivas, ¿no? Perspectivas como las actuales. ¿Qué ha quedado de toda esta herencia? Porque a partir del 58 en adelante, como decíamos, han seguido llegando cantidad de obras y una, por ejemplo, muy reciente, tras el 58, es Al final de la escapada, de Godard. Y claro, yo ahora os digo, ¿podemos hablar de noir al final de la escapada? Bueno, és interessant. Jo crec que en part sí. Però sobretot perquè veu molt del noir. Però és que és una mena de... Parto de esto... Bueno, és que al final de l'escapada és això. A Bout de Soufflé és eso. A Bout de Soufflé, no? És una pel·lícula que parteix de moltes coses per desfer-les i fer-les d'una manera... Bueno, d'això anava la Nouvelle Vague. Clar, és que és Nouvelle Vague. És que, claro, si tiene una etiqueta ya previa, que es Nouvelle Vague, ¿por qué llamarlo noir? Claro. Nouvelle Noir. No, al final nos encanta etiquetar, ¿no? Y esto supongo que Instagram tiene algo que decir al respecto. Pero lo que está claro... Twitter no. No, Twitter mucho. Últimamente mucho, tío. ¿Sabes qué pasa? Que en el 60 la realidad cinematográfica estaba cambiando. Estaban todas esas nuevas olas pegando fuerte y el mismo sistema de Hollywood cambia. Y la misma sistema de producción basada en géneros se tiene que adaptar a las nuevas realidades, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué impera más? El noir... del que parte Godard, ¿no? Porque al final Godard lo que hace con su Belmondo de maleante, que si os acordáis es un admirador de Bogart y se está tocando los labios a lo Martini al principio de la película, y después tenemos una Sever que parece una niña más bien naif, pero al final tiene algo de mujer fatal. Claro, sí, hay algo de noir en ello, pero no. La que vestía como Picasso, ¿no? Que anava amb les samarretes. ¿De cuándo era? Años 60. Y está claro que es el inicio de la Nouvelle Vague, con permiso de Truffaut y sus 400 golpes de un año anterior. Pero bueno, en todo caso, no. Al final de la escapada es un homenaje muy personal, como casi todas esas obras que han seguido llegando al género. Algunas se quedaron en el corte más clásico y en una suerte de repetición anacrónica, pues porque muchas de ellas, las producciones me refiero, venían fuera de Hollywood, ¿eh? Estamos hablando de que quizás en Hollywood se consumía al mismo tiempo que se producía, pero no en Japón. Y por ejemplo en Japón tenemos ese Gran infierno del odio de Kurosawa, que es del 63, y que responde bastante al clasicismo del noir. Después, claro, si tenemos a Kurosawa haciendo noir, ¿por qué no Ozu o Mizoguchi? Pues claro, porque estamos hablando de que Kurosawa era el más americano de todos estos nipones. De hecho, aprovecho para decir que el otro gran nipón, ¿no? Yasuhiro Ozu, está siendo homenajeado de alguna manera. Hay una retrospectiva muy interesante en la Filmoteca estos días, que también responde al Festival de Cine Asiático. Pero es que el mismo Hollywood,
también se pudieron ver aportaciones posteriores al clásico noir que adaptaron el género a la nueva técnica, la técnica del momento. Antes he mencionado Chinatown del 74, evidentemente la técnica del momento y el savoir-faire del cineasta que haya detrás. O estamos hablando, por ejemplo, de otra gran aportación, la de Robert Altman. Robert Altman está más cerca de La Pantera Rosa y ese tono ligero y cómico en su adaptación de The Long Goodbye, de Raymond Chandler. Pero ahora, atentos ahora, Si os digo que hay otro largo adiós, ¿no? Otro The Long Goodbye, que es del 2014, donde el detective protagonista ya no es Marlowe, ya no, sino que se llama Mazuzawa. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis, señores? Exacto, señores. De la misma manera que Occidente, muchas veces en Occidente tiramos para Asia con el fin de encontrar esas nuevas historias, lo veíamos la semana pasada con The Long Walk, como pues buscamos la diferencia y otra manera de hacer, de proceder en el cine, pues ahora con otro The Long, en este caso con The Long Goodbye, vemos como Asia tira de Occidente para ofrecerle a su público algo distinto, algo que quizás, un cine que quizás de otro modo no vería. Bueno, en este caso estamos hablando de una miniserie de 5 capítulos que en el fondo es una peli muy, muy larga, pero que se hace corta, ¿eh? A mí me ha parecido una maravilla. Y aunque seguro que muchos estáis familiarizados con el Marlowe, ¿no? Que los japoneses quizás no conocían tanto, si podéis echarle un vistazo a la versión nipona, hacedlo porque es que vale muchísimo la pena. No tiene precio ver a Tadanobu Asano. ¿Sabéis de quién hablo, no? Del Javier Bardem japonés, para que nos entendamos, del gran actor. Lo habéis visto en Ichi the Killer, lo habéis visto en el extranjero, porque en el mismo Asia él también es un referente. Hizo la típica adaptación, revisión de la vida de Gengis Khan. Creo que la película se llama Mongol. La de Mongol. Sí. Súper importante, es una estrella en Japón. Y a que no sabéis quién le hace el de Tandem de Femme Fatale. Si os digo el nombre os vais a quedar a cuadros, y es Koyuki, os vais a quedar igual. Pero ¿os acordáis de El último samurái? Sí, y de la bellísima Taka. Sí. Taka, vale. Hostia, qué mala película, por cierto. Bueno, no. He de decir que es una gran peli en todo su devenir hasta que la liamos con el final. En fin, yo considero, y con permiso de Nicolas Winding Refn, que ahora mismo, donde el género está más fuerte, es en Asia. Y no lo digo porque en unos días os vamos a hablar del Festival de Cine Asiático, del Festival de Molins. Estamos hablando de que en este fin de semana hay 14 festivales, no evidentemente solo cinematográficos, pero que corren y que en el fondo nos obliga a dedicarle un programa a los festivales, ¿no? Me parece que la semana que viene nos hablarás de Molins, Terror Molins, que empezó ayer, ¿no? O antes de ayer. Y nada, yo seguiré hablando un poquito más del cine asiático y veremos, no todo es género en el cine asiático, pero sí que es cierto que ellos lo tienen muy claro y que ahora necesitan beber de nuevas fuentes, en este caso, los géneros.